¿Desde cuándo la política se convirtió en algo que se consume en segundos? ¿Qué tanto la política ha entrado en el mundo de la inmediatez y nos impide o nos limita a reflexionar con claridad? ¿Cómo es la política en la lógica del scroll? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Filosofía. A todo Rox. Yo soy Roxana Rodríguez. Y yo soy Claudia Guerra. Y como pudieron observar en la pregunta con la que abrimos, vamos a hablar de política y redes sociales, o política e inmediatez. Y esto a partir de una sugerencia de una suscriptora de nuestro canal de YouTube, que se llama Jimena Holguín Zavala, y hace 2 episodios nos compartió esta sugerencia. Ojalá que en algún capítulo puedan explorar o analizar la divulgación de la política en las redes sociales creadas para consumo rápido. Entonces, a partir de este comentario es que decidimos desarrollar esta reflexión, ¿no? Entonces, ¿con qué partimos, Rox? Pues es una preocupación en general de la gente, se pregunta, y podcast. Yo consumo mucho de mucho tipo, me gusta escuchar muchas cosas distintas, me gusta escuchar a la gente joven, a la no tan joven, o sea, y en general la semana, sobre todo cuando fue el ataque a Venezuela, claro, que todos salimos a opinar, a decir si era correcto, no era. El ataque militar de Estados Unidos hacia Venezuela, el 3 de enero, en el que capturan a Nicolás Maduro, el presidente o expresidente, no sabemos ya el estatus de Venezuela, en términos generales, ser lo que dice Estados Unidos, narcoterrorista. Entonces, esa semana, justo que además era inicio como del año, sí había una preocupación de los podcasts que yo estaba escuchando, decir qué tanto podemos opinar, decir sobre lo que está pasando en Venezuela. No somos venezolanos, no vivimos en Venezuela, no sabemos la situación real de Venezuela. Entonces, no somos exiliados venezolanos en otro país. Sí. O sea, ¿cómo digerimos esto? ¿Cómo lo pensamos? Sí, y además porque había dos posiciones muy encontradas. Uno, los que estaban fuera de Venezuela celebrando la captura de Maduro, los que estaban dentro de Venezuela diciendo pues sí, pero ¿y ahora qué? Y los que sabemos un poco más de historia en términos de lo que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, pues sí, una preocupación real de decir, ¿y eso es la solución? O sea, ¿qué está queriendo solucionar Donald Trump al momento de cometer ese atraco a un país que es soberano, quedarse con el petróleo? Quiere dominar la política de ese país. Ajá. Y tener el control como lo tuvo en los años 80. Entonces ahí la gente que se dedica a hacer contenido, pues sí decía, ¿qué tanto podemos opinar? Claro, me parece que esas son personas que tienen un poco de sentido común, que se hacen precisamente la pregunta, claro, ¿qué tanto puedo yo opinar con respecto a algo que es global? Porque sabemos ya desde las guerras de Medio Oriente en los años 90, que ya cualquier guerra se transmite in situ, o sea, al momento en que se está dando la guerra se está ya transmitiendo por celular o por las redes sociales, cualquier conflicto armado, cualquier persecución, lo que está pasando en Minnesota, ¿no? Claro. También es como estamos todo el tiempo muy presentes en lo que está pasando en otros lugares en el mundo, lo que pasa en Palestina. Entonces, creo que pues sí es un tema que tenemos que abordar. Es difícil abordarlo porque también hay medios especializados que se dedican como a hacer contenido de esos acontecimientos en general en el mundo, no sé, Al Jazeera, ¿no? Que está siempre como haciendo esos contenidos, los canales de noticias que también cambiaron el formato y hacer un formato más inmediato, las cápsulas que hacen los periódicos impresos en sus redes digitales, cápsulas muy cortas, ¿no? Dando información muy general de lo que está pasando. Entonces, yo creo que podríamos dividir entre los que son especialistas pero considerando que dependen de una ideología, es decir, un periódico de izquierda, un periódico de derecha, te va a dar cierta información, ¿no? Fox, la cadena de Estados Unidos, que es pro Estados Unidos, te va a dar una información distinta posiblemente al New York Times o al Washington Post, y eso pues tú lo conoces
más y mejor de primera mano, que tú estuviste muchos años en un periódico impreso. Entonces creo que son muchos niveles, y por otro lado pues está la gente que nos hemos formado en estudiar las problemáticas globales en diferentes niveles. Yo que me dedico a estudiar las fronteras en general en el mundo, tengo una mirada muy particular y una lectura muy particular de estos acontecimientos, a qué responden, quiénes son los actores, cuál es una perspectiva que te puedes crear a partir de lo que la misma historia nos ha enseñado, una historia muy reciente, hace 100 años, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, esto que decías de la doctrina Monroe de Estados Unidos, que ahora le llaman la doctrina Monroe. Entonces, eso está como por un lado. Y por otro lado, pues hay gente que le gusta opinar. Pero opina. Esa es la duda. O sea, ¿todos podemos opinar? ¿Qué tanto podemos opinar o cómo podemos opinar? Digo, como que aquí, a partir de lo que dices, hay varias preguntas que me surgen, ¿no? Primero, lo que señalas de la inmediatez, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que la inmediatez ha cambiado la forma en que pensamos, me parece, el que tengamos la oportunidad de que en el momento en que está ocurriendo un fenómeno, ya lo estamos viendo. Yo no sé si eso, qué tanto abona a un pensamiento, a hacernos preguntas, a tomarnos el tiempo para diversificar nuestras fuentes, reflexionar bien sobre lo que pensamos antes de emitir una opinión. No sé qué tanto la inmediatez, el instante, está afectando esa capacidad. Eso por una parte. Y por otra parte, también relacionado con lo que comentas, en este mundo del algoritmo y de las redes sociales, ¿qué tanto estamos diversificando nuestras fuentes de información? O sea, ¿qué tanto estamos cuidando los contenidos que recibimos para formarnos una opinión con argumentos, ¿no? Entonces, como que son las primeras preguntas que me vienen a la mente cuando vemos estos fenómenos, sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tanto está la opinión, ¿no? A partir de la reflexión y del argumento, no del primer mensaje que me llega y ya digo, no, yo pienso esto. Okay. ¿Qué tan válido y qué tan válida es esa opinión y qué tan profunda puede ser si está entre la inmediatez y entre el sesgo? Yo pienso que no ha cambiado mucho, o sea que realmente las redes sociales y el internet lo único que nos dan es mucho más información de la que teníamos. Creo que como derecho humano, todos tenemos derecho a emitir lo que pensamos. El tema empieza, o el conflicto empieza, cuando lo que pensamos parte de un desconocimiento de la realidad. Cuando hay, o sea, yo creo que pondría 3 cosas que tendremos que tener cuidado, pero de principio, creo que es un derecho humano que cualquier persona, independientemente del contexto educativo, social, laboral, país, donde sea que esté, tiene derecho a emitir una opinión sobre lo que está viviendo, viendo, observando, lo que le preocupa. O sea, eso creo que es un derecho que no le podemos quitar a la gente. Y me parece que cuando decimos es que no todos pueden opinar, ya ahí hay un clasismo académico, un clasismo religioso, un clasismo político. O sea, ya ahí hay una imposición de decir, yo soy superior a ti, yo sí puedo opinar porque yo conozco el tema del que estoy hablando, y tú, que eres un simple mortal que solo ves las redes sociales, tú no puedes opinar. Creo que ahí sí hay un error importantísimo. Y ahí habría que distinguir entre lo que es una opinión, lo que es un juicio, lo que es un argumento. O sea, creo que cada uno de estos tiene diferentes niveles. Pero bueno, de principio creo que cualquier persona puede decir lo que piensa a partir de un acontecimiento en particular. Una vez dicho eso, creo que sí hay, lo segundo que diría es, bueno, ok, partamos de que sí podemos decir lo que pensamos. Lo que pensamos no se tiene que confundir con lo que creemos. Yo puedo pensar que estoy correcta en esto que estoy planteando, pero no existe una solidez argumentativa que respalde lo que estoy diciendo. Entonces creo que esos son los impedimentos reales de decir, pero por otro lado también hay un criterio que cada quien se ha ido formando a lo largo de su experiencia de vida y de lo que cada quien conoce. Entonces, también con base en ese criterio es, esto que esta persona está diciendo, a mí no me hace sentido. Yo le podría decir a esta persona, mira, te recomiendo que leas eso,
pero no me corresponde a mí tampoco andar sacando del error, que eso también creo que le encanta a la gente, andar sacando del error a todas las personas. El conflicto creo que empieza cuando ya se meten con una cuestión personal. En términos filosóficos hay, ¿no? Está la falacia ad hominem, que es esta falacia que se va en contra de la persona. O sea, cuando ya la opinión toma estos matices de es que tú porque eres de izquierda entonces no tienes derecho a opinar, bueno, ahí hay una falacia ad hominem y ahí sí ya no es lo que tú estás pensando, ya es irte contra la persona. En términos de ideología. Ya, sí, de ideología, sí, pero ¿no? También de agredir a la persona. Claro, claro. Sí, se sale, como dices, del pensamiento, del argumento. Sí. Como que esa es una buena brújula. Sí. La opinión se basa en el argumento. El acontecimiento es muy particular. El acontecimiento es, por ejemplo, Donald Trump captura a Maduro. A ver, ese es el acontecimiento, no me voy a ir con ninguno de los personajes, ¿no? A decir es que Donald Trump es el héroe de América, vino a rescatarnos, no. A ver, Maduro es el perverso, el maléfico, no. Vamos a hablar del acontecimiento. Nos encanta hablar de las personas y la verdad es que creo que no tenemos ningún derecho para opinar sobre las personas, ni de su cuerpo, ni de su ideología, ni de su sexualidad. Hablemos de los acontecimientos. Yo pensaría que por ahí es, pero si vamos a hablar de los acontecimientos es porque sabemos algo del acontecimiento o tenemos una referencia histórica de cómo se dio ese momento en otras latitudes, en otros contextos. Entonces, yo pensaría que es eso. Pero de principio, pues yo diría, sí, todos pueden decir lo que piensan. Uno, sin que se agreda a las personas. Dos, siempre y cuando esté informado, haya una argumentación sólida. Y por otro lado, cada quien tiene que tener un criterio propio de decir, híjole, esto que me está diciendo esta persona en particular, no me lo voy a tomar personal, pero tampoco le voy a dar mucha entrada a ese tipo de argumentación en mi vida. Claro, la clave es el argumento. Sí, ¿no? Y eso pues tiene que ver con redes sociales, con algoritmos. Si uno lee los diálogos de Platón, que ahí es donde iba el contexto, pues obviamente se ve que eso de opinar está muy presente, por eso los sofistas y por eso estos otros. El ágora, ¿no? Sí, pues claro. El ágora, el gimnasio, pues ahí van a discutir los acontecimientos que les estaba tocando vivir y eso. Y pues había gente que opinaba, decía cosas que a lo mejor no tenían mucha coherencia, y el propio Sócrates pues se encargaba de decirle con preguntas, a ver, ¿y esto por qué lo dices? ¿Y estás seguro que esto es así o podría ser de esta otra forma y tal? Que hay que seguir trabajando, que no hay que reducirlo todo, que porque es la inmediatez de las redes sociales. Prohibir a la gente que opine, pues es muy de derechas, ¿no? Es muy de los conservadores, muy de un pensamiento machista, ¿no? Muy autoritario. Entonces, y meterse en discusiones con gente que no está abonando a una discusión que permita llegar a acuerdos o sí, que permita soluciones, sí, o que permita simplemente una reflexión más profunda, básicamente, colectiva, sí, que permita hacerse más preguntas, sí, ¿no? Y encontrar otros caminos, pues. Sí, yo diría, no hay que tenerle miedo al disenso, no hay que buscar siempre el consenso, hay que saber escuchar qué es lo que nos está diciendo la otra persona y no caer en la provocación. Personal. Y entonces, ahora que estoy leyendo este libro para cerrar como esta idea, a ver si con esto queda más aterrizado. Estoy leyendo este libro de Catherine Malabou, El porvenir de Hegel, plasticidad, temporalidad y dialéctica. Hegel es un filósofo al que yo le he entrado realmente muy poco. Sí me parece que es un filósofo, yo creo que de los más complicados. Para mí sí necesita una traducción, no me pasa con Kant, no me pasa con Heidegger, no me pasa con Platón, no, mucho menos con Derrida, con Spinoza tampoco, o sea, no me ha pasado más que con Hegel. Y como el semestre que empieza ya la siguiente semana voy a dar Antígona, y Hegel hace una lectura de Antígona, como varios otros que voy a ver en el seminario, pues entonces decidí entrar nuevamente a Hegel, pero ya no desde Hegel, sino a partir de la lectura que hace Catherine Malabou de Hegel. Este libro es la tesis de doctorado de Catherine Malabou, una tesis que terminó en 1994, se la dirige Jacques Derrida. ¿Francesa? Argelina francesa, que es igual que Derrida. Entonces decidí entrarle a
a través de Malabú cuál era la lectura que estaba haciendo, específicamente por esta categoría que propone Malabú como una deconstrucción de la filosofía a partir de la plasticidad. Y ahí, pues leyendo y pensando el contenido que íbamos a hacer para pensando que además era una pregunta difícil la que nos estaba proponiendo Jimena, pues encontré en esta lectura que plantea Malabú de Hegel, pues quizá un poco de lo que pudiera darnos luz a lo mejor al respecto, ¿no? Entonces, Hegel fue un muy buen lector de la filosofía, como todos los filósofos, y antes de entrar Malabú de lleno, está analizando la parte de la antropología en Hegel, y antes de entrar de lleno en el planteamiento de Hegel, hace un planteamiento con respecto a Aristóteles sobre el hábito, no el hábito que se ponen los... Sino el atuendo. Ajá, no el atuendo, sino el hábito, el acto cotidiano, sí, la repetición exacto, de un acto para convertirlo justo en hábito, ¿ok? Entonces, en mis apuntes dice algo así como, y esto me hace mucho sentido a la pregunta que nos hacen, pero también a la preocupación, porque siento que es una preocupación de quienes hacemos contenido, de quienes hacen periodismo, claro. Igual para mí como docente con mis estudiantes, les insisto mucho en que pues, hay que citar correctamente, hay que fundamentar bien el argumento y tener cuidado con las noticias falsas. Exacto. Con todo aquello que la inteligencia artificial también está generando, con un propósito también en particular de desorientar a la población. No es nuevo tampoco, o sea, tampoco nos vayamos con la idea de que todo está mal, que todo esto que nos está pasando nunca antes estuvo. No. Si nosotros analizamos justo hace 100 años cómo surge el nacionalsocialismo, cómo llega, hay una manipulación de las masas a través del claro. El panfleto, el cine. La propaganda, hay una diferencia entre información y propaganda muy clara, sí. ¿no? Propaganda, esta idea de influir, que es lo que es la diferencia de la información, ¿no? Sí. Que te ofrece los diferentes puntos de vista para que tú llegues como a una reflexión, a una opinión personal, o que tengas, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí. A diferencia de la propaganda, que se volvió muy poderosa y muy... Y siempre ha sido muy poderosa. Siempre, y justo con el nacionalsocialismo agarró muchísima... Sí. Fue muy visible, sí. ¿no? Entonces como que nos dio muchísimas lecciones de lo que era diferenciar propaganda de información, ¿no? Sí. O sea, como dices, pues sí, no es nuevo, y ese es un ejemplo de que no es nueva esta idea de querer influir, ¿no? Sí, y que también durante la Guerra Fría pasó, o sea, Estados Unidos y este conflicto que tenían entre capitalistas y comunistas, claro. O sea, cada uno jalaba agua para su molino. Estados Unidos descubre claro. La televisión y entonces empieza a hacer comerciales que van más en función, hay una persecución del comunismo en todo Estados Unidos, mientras que en Europa hay también una propagación, ¿no? El Stalin también hace claro. Una propagación de ciertos comportamientos que van muy en contra esto es bien interesante al final de la Guerra Fría, cómo es McDonald's, esta cadena de hamburguesas que rompe la Guerra Fría. O sea, esos son momentos muy, muy interesantes, pero porque el capitalismo logra a través de lo que vende, la cultura que vende, una cultura de la libertad, romper con los valores, y lo pongo entre comillas, del comunismo, y ahí se da el final de la Guerra Fría. Y luego viene todo el tema del terrorismo, también claro. que el propio Estados Unidos ha enarbolado desde el ataque a las Torres Gemelas. Todos somos terroristas, el narcotráfico, todos son terroristas, o sea, vuelve a cambiar la narrativa, y es una narrativa también de propaganda. Entonces tampoco es que lo que está en las redes sociales nos tendría que asustar, claro. Que espantar, decir es que la inteligencia artificial es lo peor que nos puede estar pasando. No, hay un manejo propagandístico de las ultraderechas, de Trump, de los populismos, todos le entran a ese manejo propagandístico, por eso hay que tener criterio, hay que saber identificar, no solo esto es una noticia falsa, claro.
sino esto, pues nos están queriendo manipular con esto, o sea, esto no tiene pies ni cabeza, no hay un fundamento real. Claro, y es lo que dices, tampoco, no se trata de estigmatizar a las redes sociales, que finalmente son una herramienta, son un medio, ¿no? El pensamiento es lo que se propaga por ese medio, pero las ideas están ahí, ¿no? Desde siempre, ¿no? Siempre se han manejado de manera propagandística, informativa, ¿no? Y siempre han tenido otras maneras de hacerlo. Antes eran los intelectuales orgánicos, ¿no? Los que hablaban a favor de un régimen. El cine. Los folletos que se lanzaban en los aviones. Que eso todavía lo vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Los altavoces. En las calles, ¿no? Son medios solamente, ¿no? Yo diría, entrenen al algoritmo a que les muestre cosas distintas a lo que cada quien piensa. Porque si uno solo consume el algoritmo porque es lo que es afín a mí, pues ahí hay una carencia de estar viendo el contexto en general. Hay un sesgo informativo importante. Y algo importantísimo es como que pienso en lo que hemos insistido mucho en estos episodios, ¿no? En el mismo podcast, hacernos constantemente preguntas de lo que vemos, ¿no? De lo que leemos, de lo que consumimos, ¿no? Como que ahí hay una clave, ¿no? Importante, ¿no? Siempre estamos haciendo preguntas. Sí, entonces ya para cerrar este episodio y esperamos haber podido responder algo o no. Aristóteles, en este libro que les digo de Malabú, y Malabú citando a Aristóteles, dice: el hombre que contrae el hábito de la ciencia abandona su primer estado de ignorancia. O sea, contraer el hábito de leer otras cosas, acercarse a los medios de comunicación, preguntarle a las personas, eso es contraer el hábito de la ciencia, porque me estoy informando. Cuando contraigo el hábito de la ciencia, el hábito de informarme, no es que me voy a volver científico, ¿no? Sino simple y sencillamente me voy a informar de algo que me hay una preocupación real, entonces abandono el primer estado de ignorancia. Es bien importante abandonar el estado de ignorancia en general. En general, porque la ignorancia no abona a una discusión, a un disenso, a una reflexión que sí necesitamos en estos momentos. Pero también dice, este proceso de contraer el hábito para abandonar la ignorancia sí se padece. Mira qué interesante. No es que voy a ser feliz, no, por eso dice el dicho, la ignorancia es felicidad. Claro, mientras menos sabes, menos te tienes que preocupar por los otros seres. Claro. Entonces, sí hay que considerar que cuando uno empieza a abrir los ojos, a ver otros escenarios, sí padeces porque viene un sufrimiento, decir, chale, esto yo pensaba que era correcto y me doy cuenta que lastima a muchos otros seres, a muchas otras personas. Claro. ¿Sí? Entonces, también tengan claro que se padece el efecto del aprendizaje. ¿Por qué se padece? Porque viene un sufrimiento implícito en, híjole, yo pensaba que esto no hacía tanto daño o no hacía daño y me doy cuenta que sí. Claro, porque no lo sabía. Exacto. ¿No? En el saber está el padecer. Exacto. Claro. Sí. O sea, nos lo está diciendo Hegel. No, Aristóteles, esto es de Aristóteles. ¿Esto es de Aristóteles? Sí, o sea, Aristóteles hace ya unos miles de años. Unos 4,000 añitos nomás, ¿sí? 3,000 añitos, unos 3,000 añitos. Eso lo dijo Aristóteles. Pero sí. Hegel... Lo retoma Malabú para luego explicarnos a Hegel. ¿Sí? Entonces, padece el efecto de su aprendizaje. Ya que pasamos eso, entonces, y esto es lo que me parece también muy importante, que se nos pierde de vista, por eso empezaba con la cuestión de, claro, si todos tenemos derecho a opinar, ¿por qué? Con una opinión fundamentada, ¿no? ¿Por qué? Porque el poseer este conocimiento, el poseer este aprendizaje, el habitar el conocimiento, nos da la posibilidad de actuación y de acción. El hombre puede ejercer su saber a voluntad, para bien y para mal. Y ahí es donde se conecta totalmente con el tema de la política, sí, ¿no? O sea, sí. El actuar, ¿no? Sí, no, esto es posibilidad de actuación y acción, sin duda tiene que ver con la ciudadanía. Exacto. O sea, cuando hablamos de política y cuando hablamos de que la gente puede argumentar a partir de lo que le está tocando vivir, es
que estamos hablando de ciudadanía, de gente que sabe qué es lo que más le conviene a título personal, pero también en título colectivo. Y es nuestro ser político, ese ¿no? es nuestro ser el que político. estamos habitando, ¿no? Sí, exacto. El ser político es el que tendríamos que estar habitando. Entonces, esta idea de posibilidad de acción y de actuación es una idea que está atravesada toda la teoría política, y quien creo que más la puso en práctica es Hannah Arendt. Claro. Entonces, ¿pueden todos opinar, para cerrar? ¿Pueden todos opinar? Sí, siempre y cuando se habite el conocimiento. Siempre y cuando no se utilicen falacias ad hominem que ataquen a la persona y no den causa del acontecimiento. Y tampoco decir que nadie puede opinar porque no vive donde dice que tiene que vivir. O sea, hay cosas que sí que nosotros, por ejemplo, podemos opinar de las mujeres negras. Pues no, de las mujeres negras no podemos opinar. ¿Podemos opinar del racismo y de la discriminación? Sí. ¿Podemos opinar del sistema heteropatriarcal? Sí. ¿Podemos opinar de la carencia de avances científicos con respecto a la menopausia de las mujeres? Sí, pero no de la menopausia de las mujeres. Entonces sí hay que saber distinguir. Entonces, ¿podemos opinar de lo que le está pasando a los venezolanos? No, pero sí podemos opinar de estas prácticas anexionistas, imperialistas, militares que ha tenido Estados Unidos desde que se formó como país. Claro. Y en México pues lo tenemos más a flor de piel porque a nosotros sí nos han quitado territorio. Claro. Entonces sí hay que saber distinguir. ¿Puedo opinar de las personas? No. ¿Puedo opinar de los acontecimientos? Sí, siempre y cuando habite el conocimiento. Claro. Pues bueno, creo que no queda ninguna duda. Pues espero. Si tienen alguna duda, escríbanos a nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en el canal de WhatsApp. ¿En dónde más estamos? En TikTok. Y bueno, trataremos de darle salida a sus inquietudes y les agradecemos mucho que estén con nosotros en estos episodios de filosofía. A todos.